Muy bien. Bueno, pues terminamos platicando en la sesión anterior sobre los distintos tipos de JFET. Mencionamos que pues, por lo menos hay tres diferentes tipos de FET que vamos a analizar en el curso. Hay más todavía, pero bueno, no hay tiempo. Pues, tenemos 2 semanas y media, no da para ver todos los tipos de FETs que tenemos. Entonces vamos a concentrarnos en estos tres y vamos a comenzar por platicar sobre los JFET. Para comprender mejor cómo es que se analizan, pues vamos a dedicarle un poquito de tiempo a entender cómo están construidos y cómo funcionan en consecuencia. El FET está construido por una parte, la mayor parte de él es esta que está aquí, lo muestro en color verde, que es un semiconductor tipo N. Em, Todo esto que está en verde, pues es material semiconductor tipo N, ya sea germano, silicio, que sea, pero tipo N. Y podrás ver que entre la terminal de drenador, que sería la que está acá arriba, letra D, y surtidor acá abajo, pues están conectadas a ese material tipo N a través de esta plaquita en color negro. Estas, pues, son terminales metálicas. No, voy a poner en negro, no. Son terminales metálicas eh, que tienen la función, pues, de distribuir eh, de la forma más uniforme posible el voltaje que se le aplique a estas terminales. Ahora, drenador y surtidor están conectadas ambas a este material tipo N, que es todo esto que está en verde. De hecho, pues eh, un elemento un electrón que pase aquí, pues tiene camino libre hasta el surtidor a través del material tipo N, ¿no? Se puede encontrar una trayectoria libre completamente a través de eso. Ese material está, digamos que en cierta parte, está un poco más cerrado porque a sus extremos se colocan otras etapas de material, pero que esas que están en color gris son material tipo P. Y de este lado, tipo P también. De tal manera que están a los extremos de esa parte donde sí hay material tipo N. Debido a que están, digamos que cerrándolos, o sea, están rodeándolo a esa parte de material, a esta sección que está entre los materiales tipo P, se le llama canal N, canal N. Y de hecho de ahí viene su nombre, JFET canal N. Se le llama así porque esa parte de la estructura interna del JFET pues está construida con un semiconductor tipo N. Ahora bien, esos materiales tipo P que están colocados alrededor, ambos están conectados directamente a la compuerta, que esta sería la compuerta. Identificamos con la letra G. ¿Ok? Están conectados directamente a la compuerta. ¿Lo tenemos? ¿Está ahí? Esos son cómo está construido, muy sencillo. Ahora, ¿cómo es que este transistor con esta forma de estar internamente eh, construido logra controlar un nivel de corriente mediante un nivel de voltaje? Bueno, es bastante más sencillo que en el caso del BJT de entender. Por ejemplo, si nosotros
colocáramos, voy a poner aquí de color morado, colocáramos entre drenador y surtidor, vamos a suponer que aquí conectáramos una fuente, mira. Vamos a conectar aquí una fuente de esta forma. Entre drenador y surtidor, ¿lo ves? Entre drenador y surtidor. Colocamos una fuente. Entonces, qué va a ocurrir? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que esa fuente, pues va a generarme electrones, ¿no? Va a generar electrones que van a buscar la otra terminal positiva de la fuente y van a avanzar a través del material, entrando por el surtidor. Por eso de ahí el nombre surtidor, ¿ves? Porque es el que recibe los electrones. Ahora, al entrar al material tipo N, ese material tipo N, ¿qué característica tiene? Recordarás que tiene electrones extras, ¿no? Electrones libres sueltos. Entonces, los electrones libres que tenga van a salir y van a buscar la terminal positiva de la fuente. Y se completa el círculo, el ciclo, y van a estar dando vuelta esos electrones en torno al material. No tienen ningún obstáculo que los detenga, excepto la propia resistencia de los conductores y la propia resistencia interna que pueda ofrecer el material, pues sin problemas van a circular por todo el material, ¿no? Y en todo lo ancho del canal, ¿de acuerdo? Si yo lo dejo de esta manera conectado, sin conectar la compuerta, o sea, tengo una terminal desconectada por completo, eh, logro establecer un flujo de corriente entre drenador y surtidor. Es decir, tengo una cierta IDS aquí, ¿vale? Una IDS, es la que está ahí fluyendo. Observa que va en sentido contrario a la polaridad de la fuente porque estoy representándola con las electrones, ¿ok? Si usamos el sentido convencional, pues sería del positivo de la fuente. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien. Quiere decir que esa sería nuestra corriente máxima. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que ocurre es que si en compuerta ahora conectamos aquí un voltaje, una fuente de voltaje, pero de polaridad. Bueno, antes de ver eso, antes de conectar aquí esto, aún sin tener aquí voltaje, hemos visto en la clase que cuando yo tengo un material tipo P y un material tipo N, ¿qué ocurre en la unión de los dos materiales? Si tú tienes un material tipo P con huecos adicionales como portadores y lo junto con un material tipo N que tiene electrones adicionales, ¿qué ocurre? En en la frontera entre ambos, pues esos electrones se combinan con los huecos y forman una pequeña periferia que se le llama zona de agotamiento, ¿recuerdas? Se le llama zona de agotamiento. Lo manejamos también cuando hablamos de los diodos y cuando hablamos de transistor. Es decir, aquí en donde está el material tipo P y el material tipo N, pues se genera esa situación, ¿no? Solamente en la frontera de los dos materiales. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una combinación de huecos y electrones. Ya habíamos hablado sobre esta zona, lo que significa, pero bueno, vale la pena volverla a definir aquí. Por zona de agotamiento nos estamos refiriendo a, pues, esta región, es una región donde, pues, digamos,
es más complicado que un electrón logre pasar en forma de corriente eléctrica porque pues ya están combinados huecos y electrones, pues, ya están asociados con los demás átomos, no hay tanta facilidad para establecer una corriente. Entonces, a eso se le llama zona de agotamiento, porque electrones y huecos ya están combinados. Esa es la parte importante. ¿Dónde se presenta esto? Pues aquí, precisamente en esta parte en rojo que acabamos de marcar, ¿no? Aquí está esa situación. Aunque existe, pues eso no impide que la corriente IDS que establecemos con una fuente, pues circule, aun y cuando esa zona de agotamiento esté ahí, pues en la frontera del material tipo P, pues como quiera la corriente pasa. Es una corriente, digamos que es la corriente máxima que podría pasar por el transistor. De hecho, esa corriente que se establece cuando no tenemos nada conectado en la compuerta, porque fíjate que acá está el aire, no hemos conectado nada. Esa corriente tiene también un nombre y se le llama corriente de saturación. ¿Ok? Corriente de saturación. Esa IDS que acabo de mencionar es definida como IDSS, doble S. La última S es de saturación. Y corriente drenador surtidor de saturación. La última S significa saturación. ¿Cuándo se presenta esa corriente? Pues esa corriente se presenta cuando en compuerta surtidor, acá de este lado, no hay nada. O sea, está en 0 volts. Es como si esto lo tuviera yo, pues, a tierra, ¿no? 0 volts. Cuando tengo a 0 volts aquí, pues el canal, ese canal que está entre los dos metales tipo P, está lo más abierto posible y por esa razón pasa la mayor cantidad de electrones por allí. Por eso se le llama saturación, porque no va a haber una corriente más alta que esa. O sea, es la máxima corriente que podría pasar. ¿Ok? Esa creo que es la palabra clave. Máxima corriente. No del circuito. No la confundas con la IDS máxima. No. Del transistor. Interna del transistor. ¿Ok? Interna del transistor. Este dato IDSS, eh, podemos ponerlo así. IDSS, ok, es corriente máxima de IDS cuando VGS es igual a cero. Cuando VGS es igual a cero. ¿Cómo calculo ese valor? No hay necesidad de calcularlo. Ese es un dato del fabricante. Dato del fabricante. Ese lo vamos a obtener como parte de los valores que nos dan del circuito del transistor. ¿Ok? IDSS. Bien. Bueno, ahora sí, poder con lo otro. Bueno, ¿qué pasa si ahora cambiamos el valor de voltaje de VGS? Si yo, por ejemplo, pusiera aquí una fuente positiva, así, ¿qué va a pasar? Pues coloco un positivo en el material tipo P, que sería como colocar positivo en el ánodo de esa unión PN. ¿Qué ocurre? Pues polarizo esto en directa. Entonces, pues básicamente no cambio nada. El canal sigue abierto al máximo. Pero si esa fuente la ponemos inversa, es decir, negativo aquí y esto acá, bueno, exageré esto un poquito, ¿verdad?
y lo ponemos al revés. Si ponemos un voltaje negativo en el ánodo de esta unión PN, porque acuérdate que lo verde es tipo N, le ponemos un negativo al material tipo P de esta unión PN, que se logra con eso. Pues hacemos que esta unión PN quede en polarización inversa. Material tipo P con el material tipo N que está aquí queda en polarización inversa con un voltaje negativo. ¿Y qué ocurre cuando la polarización inversa? ¿Recuerdas? Lo vimos con los diodos. Si yo lo pongo en polarización directa, desaparezco la zona de agotamiento. Si yo lo pongo en polarización inversa, esa zona de agotamiento aumenta. Aumenta. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo pusiera aquí VGS, por decir un número, ¿no? Supongamos que le damos menos 1 volt. ¿Esto qué cambios haría en el circuito? Pues cambiaría en el hecho de que ahora la zona de agotamiento pues, va a ser un poco más grande, va a aumentar en ambos de forma simétrica porque pues está conectado en ambos lados, va a aumentar. Y al aumentar en la zona de agotamiento, ¿qué ocurre? El canal se estrecha, ¿ves? Queda menos espacio. En consecuencia, la corriente que puede pasar por ahí disminuye. Ya no es IDSS, ahora es otra distinta, menor, porque el canal es más estrecho. En consecuencia, en esa lógica, si nosotros vamos aumentando VGS, digamos, ahora a menos 2 volts, pues esa zona de agotamiento va a crecer todavía más. Va a crecer todavía más hasta dejar muy poco espacio, lo cual va a producir que la corriente que pueda pasar por ahí, pues sea todavía menor, ¿ves? Y así de esa forma existe un nivel de voltaje en VGS, por ejemplo, digamos, menos 4 volts, donde a partir de ese nivel de voltaje, el canal se cierra por completo. O sea, esta zona de agotamiento se extiende tanto que cierra el canal. Y al cerrar el canal, esa zona de agotamiento no es apta para la conducción eléctrica, entonces los electrones que eh, vienen de la fuente, pues ya no encuentran camino para cerrar el circuito. En ese momento se detiene la corriente de drenador surtidor, ¿ves? A ese nivel de voltaje donde ocurre eso, se le llama voltaje de estrangulamiento, porque se estrangula el canal, se cierra por completo. Voltaje de estrangulamiento se le identifica como V subíndice P, se le pone P porque precisamente estrangulamiento o algo similar, el término que usan en inglés es pinch off, se refiere a, es un nivel de voltaje donde si yo aplico ese nivel de voltaje en VGS, cierro por completo el canal. O sea, se cierra el canal en la salida y en consecuencia no hay corriente. La corriente es cero. Aquí, por cierto, acabo de detectar un errorcito porque es solamente IDS, no IDS, S no. IDS, ese no puede ser cero. Es IDS, pero con mayúsculas. Ahí está. Ok, en ese momento la IDS se hace cero. Ah, seguro. Ahí está. IDS se hace cero. Podríamos ponerlo entonces en los siguientes términos. Cuando yo aplico un VGS igual a lo que sea que valga el voltaje de estrangulamiento PP, cuando yo aplico ese voltaje, entonces yo hago la corriente a la salida cero.
¿Ok? Cuando yo aplico VGS es BP en VGS, estrangulo el canal y entonces el nivel de voltaje de corriente a la salida se hace cero. ¿Cómo calculo el valor de BP? De nuevo, no es necesario. BP es también un dato del fabricante. Pero esta información es necesaria para poder interpretarlo, ¿me explico? Para poder entender qué son estos datos que nos están dando. Estos parámetros son importantes que comprendamos qué son. Vamos a usarlos mucho en lo largo de este parcial. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Entonces, fíjate cómo el JFET de esta manera, cerrando un canal, es mucho más similar a lo que pasa con la llave, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos una analogía con una llave que abre y que cierra? ¿Te acuerdas? Pues esto es todavía más parecido porque pues literal es como una llave que cierra el diámetro de la tubería, ¿no? Pues prácticamente es lo que está ocurriendo aquí. Cuando tú le vas aplicando más y más voltaje negativo, que lo hace más y más inverso a la unión con puerta surtidor, pues va cerrando y cerrando ese canal, de tal manera que la corriente pues va disminuyendo su valor. La corriente va disminuyendo su valor. De acuerdo. Obviamente esto, eh, la forma como se produce es de una forma no lineal. Y ahí es donde está el problema con estos transistores. ¿Le puedo dar vuelta al slide entonces? Bien, entonces, por ejemplo, la- al igual que en el transistor BJT, aquí tenemos dos curvas características. Una curva característica para la entrada, una curva característica para la salida. Sin embargo, en ese tipo de transistores, la curva característica de entrada es todavía más importante. Es más importante y nos va a requerir analizarla más por las siguientes razones. En la curva característica de entrada, lo que establece de relación es VGS, fíjate que está con valor negativo, ¿ves? ¿Por qué? Porque en un JFET no hace sentido poner voltaje positivo. Si tú le aplicas voltaje positivo acá, no cambia nada en el comportamiento de la corriente. No haces nada, no tiene sentido ponerle voltaje. No va a cambiar nada así no le pusieras. Va a ser exactamente igual. Así que la gráfica de entrada se hace con respecto a voltaje negativo y el comportamiento es bastante no lineal. El comportamiento sería así. La curva característica te da la información que ahorita platicamos. Fíjate que cuando yo aplico un determinado nivel de voltaje negativo, aquí, hago que la corriente IDS sea cero. Ese nivel de voltaje donde yo hago que la corriente se haga cero, la acabamos de mencionar, ese nivel de voltaje no es otro, sino BP, que dijimos que BP es el voltaje de estrangulamiento. Cuando yo aplico BP, no hay corriente, por eso está en la parte de abajo. Y por el otro lado, acá en el otro extremo, cuando yo aplico en VGS 0 volts, cuando yo aplico en VGS 0 volts, el nivel de corriente es el máximo posible. Entonces, la corriente que yo encuentro aquí es IDSS. A diferencia de lo que hacíamos antes, pues aquí no hay necesidad de calcular la IB máxima, por decirlo de alguna forma. No hay necesidad de calcularla, ese ya es un dato que aquí tenemos, IDSS.
Bien, el punto de operación que tenga el transistor, entonces, tiene que quedar en alguna parte que sea válida dentro de esta curva. O sea, su valor de voltaje tiene que estar entre 0 y BP. Tiene que estar entre estos valores, entre 0 y BP. El nivel de corriente del punto de operación tiene que estar entre 0 y el IDSS. No puede quedarme arriba de IDSS, no puede quedarme por debajo de BP, no hace sentido. ¿Ves? Entonces, desde el momento que tú analizas el circuito y haces tus cálculos y te diera un BGS fuera del rango de BP, checa tus cálculos porque algo está mal. No, no tiene sentido que si BP vale menos 4 volts, tú calcules menos 8. No hace ningún sentido, ¿de acuerdo? De aquel lado ya no hay nada, el canal ya se cerró desde mucho antes. No hace ningún sentido que tú hagas tus cálculos y la corriente te dé 12 miliamperes cuando la IDSS es 8. ¿Por qué? Porque no te puede dar más de 8. Algo está mal allí. Entonces, el punto de operación tiene que estar en ese rango, no puede estar fuera de él. Ahí ya tenemos una manera de verificar que nuestros resultados pues hacen sentido, que posiblemente no teníamos con el BJT. Entonces, ese punto Q de operación pues estaría dado por, aquí sería IDS del punto de operación y acá sería VGS. Q, le pongo Q, que quiere decir que es el punto de operación del transistor. Por otro lado, esta curva es una sección de una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática, pues tú sabes que te grafica una parábola, ¿no es cierto? Es una sección de una parábola. Por ejemplo, esta parábola continuaría para acá. Tú la sigues graficando, pues va a ser, perdón, haría algo así. Corta aquí y luego vuelve a subir, ¿no? Hay dos puntos donde corta el eje, dos raíces de una cuadrática, ¿no? La ecuación cuadrática que define el comportamiento de la curva característica de entrada está dada por una función que se llama función de transferencia. Y en el caso del JFET, en el caso del JFET, esa ecuación de transferencia está dada por la ecuación, se le llama ecuación de Chocliffe. Y en el Chocliffe, pues el que lo inventó, ¿no? Recuerda que lo vimos en la sesión anterior. ¿Cuál es esa ecuación? Pues es la siguiente. I de S es igual a I de SS por 1 menos BGS sobre BP al cuadrado. Esta ecuación es muy importante. Anótala por favor ahí en tus apuntes. Es la ecuación cuadrática de esta curva característica de entrada. Y es muy importante porque la vamos a necesitar para calcular el punto de operación. Entonces, se pone aquí, se utiliza para calcular el punto de operación. De hecho, posiblemente sea la ecuación que más vamos a usar en este parcial. Lo tienes. Entonces, esta IDSS es la corriente máxima, BP es el voltaje mínimo. Ahora, esto es lo que ocurre a la entrada. ¿Qué ocurre a la salida? Pues conforme yo voy aumentando o bajando BGS, pues voy moviendo el punto de operación y lo voy moviendo entre un rango de IDSS y 0. Bueno, a la salida, pues
aparece una línea de carga, como lo hacíamos en el BJT. Esta línea punteada en amarillo, pues representaría nuestra línea de carga. Aquí tendríamos, como lo teníamos antes, una IDS máxima. Ahora, esta IDS máxima podría o podría no coincidir con la IDSS. Puede decir, bueno, a ver, ¿cómo está eso? ¿Es un sinsentido eso? Entonces, no, para nada. Lo que ocurre es que la IDS máxima es una corriente máxima del circuito. La corriente máxima que te puede entregar el circuito. La IDSS es corriente máxima que permite el transistor. ¿Ves la diferencia? Entonces, ¿cuál es realmente la máxima? Pues la que se rompa primero, ¿no? La más pequeña de las dos. Ya sea porque el circuito no te puede dar más o ya sea porque el transistor no puede soportar más. Cualquiera de las dos razones va a hacer que se sature la corriente. Bueno, de nuevo, pues de este lado tendría un VDS máximo. Tal y como lo hacíamos en el BJT, aquí no hay mucho cambio. Aquí habría un VDS máximo. Y el punto de operación, pues aquí se repite. Estos dos sí van a tener exactamente la misma altura, porque esta IDSQ es la misma que acá. Sería exactamente igual, IDSQ. Y este voltaje que está aquí, ahora sería VDS. La forma de la curva característica, esta curva que está aquí en verde, es muy similar a la que tenía el transistor BJT. ¿Te acuerdas que también poníamos una curva más o menos así? Y decíamos que esa curva cruzaba la línea de carga en el punto de operación. Y cuando la escribíamos, pues anotábamos cuál era su valor de IB correspondiente, ¿recuerdas? Bueno, aquí igual, solo que lo que vamos a anotar es cuál es el valor de BGS correspondiente, tal como lo hacíamos antes, pero en lugar de IP, IB, pues ahora va a ser BGS. También, al igual que pasaba antes, si yo voy moviendo el BGS, pues va a ir cambiando esa curva. Por ejemplo, si el BGS lo hago cero, esa curva característica pues se va a pegar en la salida hasta el otro extremo, ¿no? Hasta llevarlo al punto de saturación, ¿ves? Con BGS acercándose a 0 volts. Y si por otro lado yo voy haciendo BGS que se acerque a BP, pues entonces yo voy a llevar la curva característica a pegarse aquí abajo. BGS acercándose a BP. Por lo tanto, si yo hago que el transistor esté jugando de 0 volts a BP, de 0 volts a BP, yo estoy llevando a ese JFET a que trabaje en zonas de conmutación, tal como lo hicimos con el BJT. Esto querría decir que, por ejemplo, no sé si esto vaya a funcionar, no. Sí. Si yo lo hago que trabaje acá de este lado o muy cerca de este eje, pues entonces la corriente va a ser cero. Estamos haciendo lo que trabaje en región de corte, lo que sería un nivel lógico alto o un uno lógico. Si yo lo llevo al otro extremo, pues entonces yo hago que el transistor trabaje en región de saturación. Y en saturación deja pasar toda la corriente, no consume voltaje, no me da voltaje en BDS,
Entonces, pues me genera un cero de voltaje, lo que es igual a un nivel lógico bajo. Unos y ceros, digital, ¿no? El JFET. De nuevo, como en el BJT, pues es aproximadamente a la mitad, donde me interesaría trabajarlo como amplificador, que es a lo que le llamamos región activa.